Hola, ¿cómo están? Están ustedes en Cardiología Terapia Intensiva. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me parece sumamente importante y es la hipertensión arterial. Pero no la hipertensión arterial esencial, sino vamos a estar hablando sobre la hipertensión arterial secundaria, aquella hipertensión que se presenta en pacientes jóvenes. Entonces no te pierdas este video que va a estar sumamente bueno. Pero si no te has inscrito al canal, por favor suscríbete al canal para que de esta manera podamos ir creciendo. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no se han suscrito al canal y eso no nos permite crecer. Así que por favor necesitamos tu apoyo. Vamos para allá a aprender a hablar sobre hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial es una enfermedad grave, es un problema de salud pública a nivel mundial. Tal es así que sus complicaciones causan anualmente cerca de 9.4 millones de muertes en todo el año, solamente en un año. Pero ¿cómo se define la hipertensión arterial? La hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Tradicionalmente se ha clasificado como la hipertensión arterial en primaria o esencial, que es la que agrupa a más del 90% de la población de hipertensos adultos, siendo su desarrollo debido a múltiples factores como por ejemplo la obesidad, el colesterol alto, el síndrome metabólico, el hábito tabáquico y los antecedentes familiares, entre otros, y suele aparecer después de que el paciente cumple 30 años de edad. Por otro lado, en la otra mano, en el otro grupo, tenemos a aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial secundaria. Es aquellos que reúne entre el 20 o el 10% de los pacientes hipertensos. Y este 10% de pacientes hipertensos es el motivo de nuestro video. Así que no te lo pierdas porque te prometo que va a estar sumamente informativo. En la evaluación inicial de los pacientes con hipertensión arterial debemos realizar un diagnóstico adecuado. Ya tenemos videos sobre este tema y donde explicamos cómo debe realizarse adecuadamente el diagnóstico de la hipertensión arterial. Así que si no lo has visto aún, te voy a dejar el enlace por aquí para que vayas a ello. Ahí hablamos del holter de presión, ahí hablamos del monitoreo ambulatorio de presión arterial. En segundo lugar, debemos detectar causas de hipertensión arterial secundaria. En caso de que sospechemos causas secundarias, fundamentalmente en aquellos pacientes que desarrollan hipertensión arterial sistémica antes de los 30 años de edad y que más aún si carecen de los factores de riesgo cardiovasculares propios para la aparición de la misma. Y el tercer punto a considerar es: debemos evaluar los riesgos cardiovasculares, así como la presencia de daño orgánico y comorbilidades asociadas en el caso que existiesen. Como en todo diagnóstico, es fundamental la historia clínica y una valoración clínica cuidadosa y detallada. Para ello se necesita determinar la presión arterial del paciente y la historia clínica, que debe incluir los antecedentes familiares, si el paciente tiene papá, mamá hipertenso, un examen físico sumamente cuidadoso y pruebas de laboratorios, así como pruebas diagnósticas adicionales si estas fueran requeridas. ¿Por qué es importante la investigación de las causas secundarias de la hipertensión arterial? En un pequeño porcentaje de los pacientes adultos con hipertensión arterial se puede identificar una causa específica, potencialmente reversible. La forma secundaria de la hipertensión arterial puede afectar a millones de pacientes en todo el mundo y solamente no estamos enfocando en el control de la presión arterial. Esto quiere decir que estamos tratando únicamente síntomas y no su causa. ¿Cuándo debemos sospechar la presencia de hipertensión arterial secundaria? Se puede sospechar una forma secundaria de hipertensión arterial por una alza marcada de la presión arterial sin factores de riesgo y en edades tempranas. También la aparición o empeoramiento repentino de una hipertensión arterial previamente diagnosticada adecuadamente. Y también otra forma sería una mala respuesta a la presión arterial a tratamientos farmacológicos que conlleva a un daño orgánico desproporcionado para la duración de la enfermedad, es decir, para la duración en que el paciente ha sido hipertenso o una hipertensión arterial acelerada. En cuanto a la historia médica del paciente, esta debe incluir
la fecha del primer diagnóstico de la hipertensión. No es lo mismo ser diagnosticado hipertenso entre la década de los 30 a 40 años que ser diagnosticado hipertenso a los 23 años, por decir un ejemplo, por decir una edad. Se debe hacer un registro de las mediciones de la presión arterial de nuestro paciente, tanto de su tensión arterial presente, así como de su presión arterial pasada y el tratamiento antihipertensivo que estaba tomando el paciente con anterioridad y los tratamientos que está utilizando actualmente. La meta inicial será el control de la presión arterial, el control de las cifras tensionales en función de la edad del paciente. Por eso no basta con modificar el tratamiento, sino que debemos hacer un seguimiento de las presiones arteriales posteriores a la modificación de la medicación o a modificaciones en la dosis farmacológica. Perfectamente la puede hacer el mismo paciente en casa, siempre y cuando esté capacitado o se le dé las orientaciones para hacerlo. Debe prestarse especial atención a las manifestaciones de causa secundaria de hipertensión arterial. El paciente permanece normotenso y hace crisis repentina de hipertensión arterial, pues ojo con eso. La otra, el paciente permanece hipertenso de día, de noche o solamente en la noche. La hipertensión arterial se asocia a palpitaciones cardíacas, hay sensación de bochorno, rubicundez facial, estado ansioso, tembloroso, entre otras ocasiones. Puede considerarse la posibilidad de hipertensión arterial secundaria. Las pruebas de laboratorio, pues los objetivos de las pruebas de laboratorio es obtener evidencia de la presencia de factores de riesgo adicionales, buscar causas de hipertensión arterial sistémica y descartar la presencia de daño orgánico. En primer lugar, obviamente, se realizarán las pruebas más sencillas y posteriormente las más complejas. Entre las principales estarían la biometría hemática completa, el perfil de lípido, la creatinina, su nivel de glucosa, hemoglobina glucosilada y el perfil hepático. Los exámenes deben estar orientados en función a nuestras sospechas clínica y no hacer abuso de los métodos diagnósticos. Se debe hacer una búsqueda de forma secundaria de hipertensión arterial siempre y cuando la estemos sospechando, fundamentalmente en pacientes hipertensos jóvenes. La etiología más frecuente de una hipertensión arterial sistémica en menores de 15 años, en quienes el 70 a 85% de los casos de hipertensión tiene una causa específica, es decir, secundaria. Por tanto, en este grupo etario las causas de hipertensión arterial son distintas a aquellos pacientes hipertensos adultos y fundamentalmente serán por una causa secundaria. Por lo tanto, es recomendable la evaluación inicial basada en la edad del paciente. El paciente adulto, la gran mayoría, cercano al 80 al 90%, van a tener una hipertensión arterial esencial y solamente un 20 o 10% tendrían una causa secundaria. En este pequeño porcentaje de pacientes adultos hipertensos se puede identificar una causa específica y que es potencialmente reversible de la hipertensión arterial. Cuando se los diagnostica y se los trata adecuadamente, los pacientes con forma secundaria de hipertensión arterial puede curarse o al menos mejorar el control de las cifras tensionales y así de esta manera reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares mayores. Por tanto, se aconseja buscar prudentemente la forma secundaria de la hipertensión arterial en todos los pacientes. Si las pruebas iniciales nos hacen sospechar que el paciente sufre una forma secundaria de hipertensión arterial, podrían ser necesarios procedimientos diagnósticos específicos. El diagnóstico de forma secundaria de hipertensión arterial, especialmente en los casos con hipertensión arterial endocrina, pues puede ser o debe realizarse preferiblemente en centros de referencia. Recordemos que los métodos diagnósticos de laboratorio y por imágenes deben estar orientados a la búsqueda de una respuesta ante una sospecha clínica y no es aconsejable el uso indiscriminado de los mismos. Las causas específicas de la hipertensión arterial secundaria. Hablemos de esto a grosso modo. Trataré de describir las características fundamentales de la forma secundaria de la hipertensión arterial más relevante. Número 1, hablaremos de la enfermedad renal parenquimatosa. La enfermedad renal parenquimatosa es la causa más frecuente de hipertensión arterial sistémica. La detección de masas abdominales altas bilaterales al examen físico sugiere una enfermedad renal poliquística y debe obligar a la realización de una tomografía abdominal, que ha sustituido actualmente casi por completo a la pielografía intravenosa para la exploración anatómica del riñón.
La ecografía o ultrasonido abdominal es una técnica no invasiva que aporta muchos datos anatómicos necesarios acerca del tamaño y la forma de los riñones, el grosor, la diferenciación corticomedular, y también permite valorar si hay obstrucción de la vía urinaria o masas renales, pero es dependiente del operador. Así que requiere mucha destreza de quien lo realiza y los aportes que logremos obtener de ello. Las determinaciones de las proteínas, los eritrocitos y los leucocitos en la orina y de las concentraciones de la creatinina sérica son unas pruebas fundamentales adecuadas para la detección de una enfermedad del parénquima renal. Estas pruebas deben realizarse en todos los pacientes con hipertensión arterial, sea esencial o sea secundaria, pero mayor aún si lo estamos pensando en hipertensión arterial secundaria. Puede descartarse una enfermedad del parénquima renal si el examen de orina y la creatinina son normales en determinaciones repetidas, es decir, seriadas. La presencia de eritrocitos y leucocitos debe confirmarse mediante un examen de microscopía de orina y muchas veces también seriado. Si las pruebas de detecciones de hipertensión arterial causada por una enfermedad del parénquima renal son positivas, deberá efectuarse un estudio diagnóstico detallado de la enfermedad renal y el seguimiento por parte de la subespecialidad de nefrología. La hipertensión arterial renovascular. Pues bien, la hipertensión renovascular es la segunda causa más frecuente de la hipertensión arterial secundaria sistémica y su prevalencia es aproximadamente un 2% de los pacientes adultos con elevación de la presión arterial en centro especializado. Es producida por una o varias estenosis de las arterias renales que en la población adulta mayor son habitualmente de carácter aterosclerótico. Sin embargo, existe otra que es la displasia fibromuscular y explica cerca de un 25% del total de los casos. Y es la variedad más frecuente fundamentalmente presente en los adultos jóvenes. La hipertensión arterial de inicio o agravamiento súbito. Valores elevados de la presión arterial son cada vez más difíciles de tratar y desarrollo de hipertensión arterial antes de los 20 y después de los 50 años, especialmente en pacientes sin antecedentes familiares de hipertensión arterial. Podría sugerir este trastorno, hipertensión renovascular. Los signos de estenosis de la arteria renal son fundamentalmente tres. Sin embargo, estos signos no están presentes en muchos pacientes con hipertensión arterial renovascular, pero es nuestra obligación buscarlo. El primero sería la presencia de un soplo abdominal. El segundo sería la hipopotasemia, es decir, la disminución del potasio sérico y reducción progresiva de la función renal. La ultrasonografía es de mucha utilidad en este caso, al igual que el Doppler de las arterias renales. La búsqueda de la determinación del diámetro longitudinal del riñón mediante ultrasonografía puede utilizarse como una técnica de detección. Sin embargo, la diferencia de más de 1.5 centímetros de longitud entre ambos riñones de forma comparativa, que generalmente se considera diagnóstica de la presencia de una estenosis arterial renal, solo se da en un 60 o 70% de los pacientes con hipertensión arterial renovascular. La ecotomografía Doppler Color permiten con frecuencia la detección de estenosis de la arteria renal o el Doppler renal, en especial cuando ésta se encuentra cerca del origen del vaso. Además, permite determinar el índice de resistencia que puede tener un valor predictivo respecto de los resultados de una angioplastía con implantación de stent. Así que es muy importante su realización. Hay evidencias que indican que el estudio diagnóstico de los vasos renales mediante angiografía de resonancia magnética o angioresonancia con contraste de gadolino tridimensional manteniendo la expiración es el método diagnóstico de elección para la búsqueda de hipertensión arterial renovascular. Otras técnicas de imagen con una sensibilidad similar es la angiotomografía axial computarizada o la angiotac, que sin embargo requiere la administración de medio de contraste y el uso de dosis relativamente significantes de rayos X. Aún sigue siendo un tema de debate si los pacientes con hipertensión arterial o insuficiencia renal se benefician de las intervenciones fundamentalmente de la implantación percutánea de un stent en la arteria renal. Si bien es cierto que hay información convincente, aunque no estudios controlados en favor de este procedimiento en pacientes jóvenes. La mayoría eran mujeres con hipertensión arterial no
no controlada y en presencia de hiperplasia fibromuscular. Eso da una recomendación clase 2 a nivel de evidencia B y una tasa de éxito de entre el 82 al 100%, pero tiene una tasa de reestenosis de cercana al 11%. Por tanto, la indicación es mucho más controvertida en hipertensión arterial renovascular aterosclerótica. A pesar de que se han realizado varios estudios controlados, sigue habiendo incertidumbre sobre los beneficios del intervencionismo, es decir, la angioplastía e implantación de stent en el resto de las entidades asociadas a la estenosis de la arteria renal. Recientemente, el estudio Astral, Stenting for Renal Artery Lesions, que incluía a 806 pacientes asignados aleatoriamente a tratamiento intervencionista con angioplastía e implantación de stent, además de tratamiento farmacológico o a tratamiento farmacológico solo proporcionó evidencia de beneficios clínicamente significativos en la presión arterial, la función renal o en las complicaciones cardiovasculares, aunque no se puede extraer conclusiones definitivas del estudio Astral debido a las limitaciones en cuanto a su diseño, puesto que se excluyó de la aleatorización a pacientes con una indicación clara de intervención y a la falta del poder estadístico. Por el momento no se recomienda la intervención en la estenosis arterial renal aterosclerótica si la función renal se ha mantenido estable en los últimos 6 a 12 meses y si la presión arterial se puede controlar con un régimen farmacológico aceptable. Por tanto, es una recomendación clase 3, nivel de evidencia B. El régimen medicamentoso puede incluir la administración de un antagonista de los receptores de la angiotensina 2, es decir, de un ARA2, excepto en los pacientes en los cuales tiene estenosis de la arteria renal bilateral o también en la unilateral si se ha determinado su importancia funcional mediante ecografía o cintigrafía. Bueno, hablemos un poco sobre otra de las causas secundarias de la hipertensión arterial y que muchas veces se nos pasa por alto a los clínicos, como es el caso del hiperaldosteronismo primario. El hiperaldosteronismo primario se ha convertido en un tema controvertido en el tratamiento de la hipertensión arterial en los últimos años. Ello se debe a que la prevalencia es muy baja, varía entre el 1 y el 11% en distintos estudios de pacientes con hipertensión arterial primaria no seleccionados. Como método de detección sistémica se considera importante la determinación de las concentraciones séricas de potasio, pero aquí cabe aclarar que tan solo un reducido número de pacientes cursan con hipopotasemia en una fase temprana de la enfermedad. El 30% de los casos de hipertensión arterial se debe a adenomas suprarrenales que son más frecuentes en las mujeres y más raros en los niños. El 70% de los casos corresponde a una hiperplasia suprarrenal y son muy poco comunes el carcinoma suprarrenal y el trastorno autosómico dominante denominado hipertensión arterial remediable con glucocorticoides y que aparece al comienzo de la vida. Generalmente se presenta en la infancia. Debe sospecharse este trastorno en las personas que tienen hipertensión arterial resistente, moderada o severa y en la hipopotasemia no provocada. Puede confirmarse mediante una prueba de supresión de fluocortisona, falta de reducción de la aldosterona plasmática por debajo de un valor umbral con 4 días de administración de la hormona y con la determinación de la aldosterona y renina en condiciones estandarizadas. En los últimos años ha habido una tendencia a la determinación del cociente aldosterona-renina. Sin embargo, en un metaanálisis llevado a cabo en 19 estudios que incluía 10.396 pacientes, hubo una amplia variación del cociente aldosterona-renina. Se observaron cocientes altos en un 5,5 a 39% de los pacientes, pero solo se estableció la presencia de adenomas en un 0 a 6,5 de los individuos. Así pues, existe controversia respecto a la utilidad de estas determinaciones. Las exploraciones de las imágenes de las glándulas suprarrenales se realizan actualmente con el empleo de la tomografía o la resonancia magnética o técnicas radioisotópicas basadas en colesterol marcado radiactivamente. Sin embargo, los adenomas observados en las tomografías o en la resonancia pueden deberse de hecho a una hiperplasia. Cuando se documenta una hipertensión arterial unilateral causada por un adenoma productor de aldosterona o por hiperplasia adrenal unilateral, el tratamiento de elección es la adrenalectomía laparoscópica unilateral. Mientras que para los pacientes con hipertensión arterial bilateral
por hiperplasia adrenal idiopática y por adenoma bilateral, está indicado el tratamiento con antagonistas del receptores mineralocorticoides. En la hipertensión arterial sensible a glucocorticoides se puede tratar con una dosis baja de glucocorticoides de acción prolongada, como por ejemplo la dexametasona. Pero este ya es un tipo de hipertensión en la que requerimos el manejo en conjunto con endocrinología. El tratamiento quirúrgico para pacientes con hipertensión arterial unilateral ha demostrado ser capaz de mejorar las concentraciones postoperatorias de potasio sérico en casi el 100% de los pacientes, cuando el diagnóstico y la indicación de la adrenalectomía se basa en muestras adrenales venosas. La hipertensión arterial se cura, es decir, la presión menor de 140/90 sin medicación antihipertensiva en cerca del 50% de los pacientes tras la adrenalectomía unilateral. La probabilidad de curarse es mayor para los pacientes que no tienen más de un familiar de primer grado con hipertensión arterial y que son tratados con un máximo de 2 fármacos antihipertensivos antes de la operación. Son más jóvenes y cursan con hipertensión arterial de menor duración y sin remodelación vascular. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide, como por ejemplo la espironolactona o la esplerenona, están indicados para pacientes con enfermedades adrenal bilateral y pacientes que por una u otra razón no se someten a cirugía por la hipertensión arterial unilateral. La dosis inicial de la espironolactona debe ser entre 12,5 a 25 miligramos diarios en una única toma y se debe calcular la dosis efectiva más baja e irla aumentando poco a poco hasta llegar a la dosis de 100 miligramos al día o incluso a veces más, pues dependiendo. La incidencia de la ginecomastia con la espironolactona depende de la dosis, en tanto que se desconoce la incidencia exacta de los trastornos menstruales que se pueden provocar en las mujeres premenopáusicas. Se puede agregar una pequeña dosis de diuréticos tiacídicos, como por ejemplo la amilorida, para evitar el empleo de la dosis más alta de espironolactona, que puede producir efectos secundarios. La esplerenona es un nuevo antagonista selectivo del receptor mineralocorticoide, sin efecto agonista antiandrogénico ni progesterona, por lo que genera menos efectos secundarios. Sin embargo, tiene el 60% del poder antagonista de la espironolactona. Debido a la corta duración de su acción, son necesarias varias dosis al día, con una dosis inicial de 25 miligramos 2 veces al día. En un estudio aleatorizado, doble ciego y de 16 semanas de duración, en el que se comparó el efecto antihipertensivo de la esplerenona en dosis que iban entre 100 y 300 miligramos una vez al día y espironolactona en dosis de 75 a 225 miligramos una vez al día, la espironolactona fue significativamente superior a la esplerenona en la reducción de la presión arterial en estos casos. Otra causa de hipertensión arterial secundaria es el feocromocitoma. Esto es un tumor que fue descubierto en 1886 en una mujer de 18 años que falleció 2 días después de su ingreso al hospital con un diagnóstico de hipertensión arterial maligna. Durante la realización de la autopsia se encontró un tumor adrenal bilateral que fue considerado un sarcoma o un angiosarcoma. El feocromocitoma es un estado hipertensivo secundario muy poco frecuente. Se presenta en el 0.2 a 0.4% del total de los casos de presión arterial elevada, que tiene una incidencia anual estimada entre 2 a 8 casos por millón de habitantes. Puede ser hereditario o incluso adquirido. Se produce hipertensión arterial en alrededor del 70% de los casos de pacientes portadores de feocromocitoma, que puede ser estable o puede ser paroxística, es decir, manifestada por síntomas como cefalea, sudoración, palpitación, palidez y en proporciones aproximadamente iguales. El diagnóstico se basa en la demostración de un aumento de las catecolaminas o sus metabolitos en plasma o en la orina y puede confirmarse con pruebas farmacológicas que pueden preceder a la realización de exploraciones de imágenes funcionales diseñadas para localizar el tumor. La prueba que alcanza una mayor sensibilidad, 97 a 98%, es la determinación de la metanefrina libre en plasma junto con la metanefrina en orina. Sin embargo, puesto que la determinación de las metanefrinas libres en plasma no es una prueba generalmente disponible para el diagnóstico sistemático, la determinación de metanefrina y catecolaminas urinarias continúa siendo el método diagnóstico de elección. Los valores muy altos no requieren otras pruebas. En cambio, si los valores plasmáticos u urinarios tienen
solo una elevación modesta o discreta, aunque se tenga una clara sospecha clínica del feocromocitoma, se pueden realizar pruebas de estimulación o supresión con glucagón o clonidina, respectivamente. De igual manera, es un tipo de hipertensión arterial en el cual tenemos que apoyarnos con endocrinología. Si los resultados de estas pruebas bioquímicas están en el límite de la normalidad, a la especificidad limitada de las pruebas farmacológicas, muchos clínicos prefieren pasar directamente a los métodos diagnósticos por imágenes en búsqueda de lograr localizar la presencia del tumor. La prueba de glucagón debe realizarse después de que el paciente haya sido tratado de manera efectiva con un antagonista de los receptores alfa-adrenérgicos, con el objetivo de prevenir una elevación importante de la presión arterial tras la inyección de la hormona. La prueba de supresión con clonidina se considera negativa cuando hay una reducción notable de las catecolaminas plasmáticas. Una vez establecido el diagnóstico de feocromocitoma, es obligatorio la localización del tumor. El 95% de estos tumores se encuentra en las glándulas suprarrenales o muy cercanos a ellas. Puesto que a menudo se trata de tumores grandes, a veces se le puede detectar mediante ecografía. Sin embargo, las técnicas más sensibles cercano al 98 al 100% son la tomografía y especialmente la resonancia magnética, que sin embargo tiene una baja especificidad, cercana al 50%. Hay varios trastornos familiares que se asocian a un aumento en la incidencia de la aparición de feocromocitoma, entre los que se encuentran las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2, la enfermedad de von Hippel-Lindau y la neurofibromatosis tipo 1. Los paragangliomas familiares se agrupan también con el feocromocitoma. El tratamiento definitivo del feocromocitoma es la extirpación del tumor. Previamente, sin embargo, debe realizarse una preparación adecuada del paciente antes de la cirugía. Ello requiere la introducción de un bloqueador de los receptores adrenérgicos alfa y después de un tratamiento suficiente con este tipo de fármaco puede introducirse los bloqueadores beta. A continuación puede practicarse la extirpación quirúrgica, que en la actualidad se realiza a menudo por vía laparoscópica y es bastante segura, aunque después de una reposición adecuada de líquido. Esto es necesario porque la exposición prolongada al feocromocitoma causa natriuresis por presión y venoconstricción con marcada depresión del volumen, que podría conllevarnos a una crisis hipertensiva posterior a la cirugía. Otra patología es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una causa secundaria de hipertensión arterial. Afecta al menos de 0.1% de la población general. La hipertensión es una manifestación muy frecuente y se da en cerca del 80% de los pacientes, con una prevalencia del 50% cuando la enfermedad se da en niños y en adolescentes. Generalmente, el hábito corporal, que es muy característico de estos pacientes, sugiere el diagnóstico. La determinación de excreción de cortisol urinario de 24 horas es la prueba diagnóstica más práctica y fiable. Un valor mayor o igual a 110 milimol o 40 microgramos es clara señal de la presencia del síndrome de Cushing. El diagnóstico se confirma mediante la prueba de supresión con dexametasona a dosis baja durante 2 días, 0.5 miligramos cada 6 horas en 8 dosis, o con la prueba de supresión con dexametasona de una noche a dosis de 1 miligramo y se da a las 23 horas. En las pruebas de 2 días, una excreción de cortisol urinario superior a 27 milimol sobre litro o 10 microgramos sobre decilitro al día 2 indica un síndrome de Cushing. Lo mismo ocurre si la concentración plasmática de cortisol es superior a 140 milimol sobre litro, es decir, 5 microgramos sobre decilitro a las 8 horas en las pruebas de una noche. Un resultado normal descarta la posibilidad de la presencia del síndrome de Cushing. Recientemente se ha propuesto la determinación de cortisol en saliva o suero a mitad final de la noche como un método diagnóstico más sencillo. Es preciso utilizar otras pruebas u otras técnicas de imagen para diferenciar las diversas formas de este síndrome. Otra causa de hipertensión arterial secundaria es el síndrome de apnea o hipopnea del sueño o el llamado SAOS.
Bueno, pues el SAO se caracteriza por episodios recurrentes en el cual se cesa el flujo aéreo respiratorio como consecuencia de un colapso inspiratorio de las vías respiratorias altas durante el sueño, con la siguiente reducción de la saturación de oxígeno. Disminuye el nivel de oxígeno en sangre. Es importante tener presente que el SAOS lo sufre principalmente nosotros, los pacientes obesos, especialmente en aquellos que también tienen hipertensión arterial, y lo cual vuelve una hipertensión arterial resistente al tratamiento habitual. También debe investigarse una posible SAOS en aquellos pacientes hipertensos calificados como no DIPER, es decir, en aquellos pacientes donde hay una ausencia de la reducción nocturna de la presión arterial en relación con su presión arterial durante el día, en los registros ambulatorios de presión arterial o en los registros por holter de presión. Los signos y síntomas consisten principalmente en la somnolencia diurna, deterioro de la concentración, mala calidad del sueño, episodios de ahogo durante el sueño, apnea presenciada, nicturia o ganas de orinar durante la noche, irritabilidad, cansancio, reducción de la libido y fundamentalmente que aumente el riesgo de accidente cerebrovascular transitorio. Cuando se sospecha, debe utilizarse uno de los cuestionarios válidos, como por ejemplo la Epworth Sleepiness Scale o el Berlin Questionnaire. La polisomnografía continúa siendo el estándar en cuanto al instrumento diagnóstico para valorar las alteraciones de las respiraciones durante el sueño, y es un estudio que lo realiza el neurólogo. El índice de apnea y hipopnea, es decir, el número de episodios que el paciente deja de respirar o que no respira adecuadamente por hora, se utiliza como un indicador de la presencia de la gravedad del síndrome de SAOS. Un índice de apnea-hipopnea de 5 a 15 indica una apnea leve, de 15 a 30 una apnea moderada y mayor de 30 una apnea grave. El SAOS no tratado puede tener un efecto negativo directo en la función y en la estructura cardiovascular a través de diversos mecanismos como la activación simpática, como el aumento del estrés oxidativo, el aumento de los procesos inflamatorios y fundamentalmente la disfunción endotelial. La pérdida de peso en estos individuos mejora el síndrome, al igual que el uso de equipos de respiración con presión positiva, mejorando la calidad del sueño y mejorando drásticamente sus síntomas y su riesgo cardiovascular. La asociación entre SAOS e hipertensión arterial está bien documentada, especialmente en la presencia de hipertensión arterial nocturna. El SAOS parece ser causa de una gran proporción de casos de aumento de la presión arterial o de la ausencia de una reducción de la presión arterial durante el descanso. Aunque un escaso número de estudios prospectivos han relacionado el SAOS grave con comorbilidades cardiovasculares y mortalidades por todas las causas, esta relación parece ser más estrecha para el ataque cerebrovascular que para la enfermedad coronaria como tal, y es débil para SAOS leve o moderado. La cuestión de si se debe monitorizar sistemáticamente las variables cardiovasculares y respiratorias durante el descanso del sujeto con hipertensión arterial resistente es un debate todavía abierto, y hasta la fecha no se han relacionado análisis de costo-beneficio. Por el momento, antes de indicar el uso de estos métodos complejos de monitorización, se debe monitorizar las variaciones de la presión arterial nocturna mediante la monitorización ambulatoria de la presión arterial a través de un dispositivo adecuado, que es el mapa o holter de presión, o también a través de la oximetría nocturna. Debido a la relación existente entre la obesidad y el SAOS, se debe recomendar la pérdida de peso y las prácticas de ejercicio físico de forma rutinaria. Aunque no se dispone de datos de grandes estudios controlados, los beneficios son claros. La terapia de presión positiva constante en las vías aéreas es un procedimiento eficaz para la reducción de SAOS. Sin embargo, según algunos metaanálisis, el efecto de esta terapia en la presión arterial ambulatoria es muy pequeña, logrando una reducción a 1 o 2 milímetros de mercurio. Esto puede deberse a la mala adherencia al tratamiento por la complejidad del procedimiento o a un seguimiento insuficiente. Sin embargo, en un reciente estudio con seguimientos por más de 3 años, no se observaron diferencias en la presión arterial o el uso de fármacos entre los pacientes con SAOS que continuaron con la terapia de presión continua y los que lo abandonaron. Sin embargo, estudios prospectivos recientes también han demostrado que sujetos normotensos con SAOS se
seguidos durante un periodo de 12 años se caracterizaron por un aumento significativo del riesgo de hipertensión arterial. El riesgo de hipertensión arterial de aparición reciente fue menor entre los tratados con presión positiva constante en la vía aérea, aunque el beneficio parecía restringirse a los sujetos con hipersomnolencia diurna. En conclusión, a pesar del impacto potencial del SAOS en la salud, el número de estudios terapéuticos con diseños adecuados es aún muy escaso. Los dos temas que habría que investigar con la urgencia son si el SAOS aumenta realmente el riesgo cardiovascular de la hipertensión arterial y si la corrección terapéutica del SAOS a largo plazo conlleva una reducción de la presión arterial y de sus complicaciones cardiovasculares. Otra causa de hipertensión arterial secundaria es la coartación de la aorta. La coartación de la aorta es una forma muy poco frecuente de hipertensión arterial que se presenta en niños y en adultos jóvenes. El diagnóstico suele ser evidente al examen físico. Se ausculta un soplo mesosistólico que puede pasar a ser continuo con el paso del tiempo sobre la parte anterior del tórax y también en el dorso. El pulso femoral está ausente o incluso puede estar disminuido o retardado respecto al pulso radial. Se detecta hipertensión arterial en las extremidades superiores al tiempo que la presión arterial es baja o indetectable en los miembros inferiores. Opciones de exámenes diagnósticos pueden ser la resonancia magnética, la ecocardiografía transtorácica. Tras la reparación o la implantación de una endoprótesis, una vez tenido el diagnóstico, especialmente en los pacientes adultos, la hipertensión arterial puede persistir a causa de los efectos hemodinámicos y vasculares. Y muchos pacientes tienden a mantener un tratamiento antihipertensivo. La hipertensión arterial inducida por sustancia no es poco frecuente, aunque sí es poco diagnosticada. Varios tipos de fármacos o el abuso de drogas y otros agentes pueden inducir a la aparición de hipertensión arterial sostenida o transitoria o a exacerbar una hipertensión arterial previamente bien controlada, antagonizar los efectos de la terapia antihipertensiva o precipitar emergencias hipertensivas. Entre estas sustancias se encuentran, por decir algunos, los esteroides, los glucocorticoides, los mineralocorticoides y hormonas sexuales. Muchos agentes pueden elevar la presión arterial a través de diferentes mecanismos, como por ejemplo, algunos pueden causar la retención de volumen, en el caso de los glucocorticoides, actividad del sistema nervioso simpático como la felinefrina, activación del sistema renina-angiotensina causada por el plomo, la vasoconstricción directa causada por inmunosupresores como la ciclosporina, entre otras causas. Pues bien, esto es lo que tenía para hablarle a ustedes el día de hoy, un poco sobre las causas de la hipertensión arterial secundaria. Debemos hacer aquí énfasis en que si a nuestra consulta se presenta un paciente el cual es diagnosticado de hipertenso antes de los 30 años, tenemos la obligación de buscar causas secundarias de hipertensión arterial y no solamente dar tratamientos para la presión, porque en este caso estaríamos únicamente tratando síntomas y no llegando a la causa del problema. Bueno, si esta información te ha sido de utilidad, te invito a que le des like, te suscribas al canal y gracias por tu apoyo.